Hola, Zulema, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien. La vez pasada nos dejaste picados con los temas y queremos que nos cuentes ahora hablando sobre felicidad. Sí, fíjate que esta es bueno, siempre he dicho que tengo 3 grandes pasiones, ¿no? Una es el tema de educación, el otro es el de bienestar, y creo que hasta ahorita has tenido 2 pláticas de esos temas, y mi tercer pasión y fascinación tiene que ver con felicidad. Entonces, ahora sí que, como dicen, este es mi elemento, mi mero mole. Pues arráncate y cuéntanos. Creo que hemos crecido y a lo mejor fuimos educados o a lo mejor creencias propias de que siempre estamos como esperando obtener algo, ¿no? Alcanzar, terminar la universidad, casarme, conseguir el trabajo de mis sueños o la casa de mis sueños o el carro de mis sueños. Entonces, mi punto de partida es ese, o sea, entender que la felicidad no se alcanza. Entonces, dejemos de tratar de alcanzarla. La felicidad tampoco se descubre. No es algo que voy a ir a un retiro un fin de semana o que por ahí me invitaron a la Guayasca y probé alguna cosa y entonces descubrí mi verdadera felicidad. No, tampoco la felicidad no se descubre. O sea, el secreto tras de esto es que la felicidad se genera. ¿Ok? Y esto es donde se vuelve bien interesante porque entonces sí se genera, como te platicaba en aquella que dimos de bienestar, pues si lo puedo generar, entonces significa que es algo que se desarrolla, entonces por lo tanto es algo que lo aprendo, lo practico, lo cultivo, etcétera, ¿no? Entonces esta plática trata de eso. Ale, cuando te platiqué de la fórmula de la felicidad, me acuerdo que te dije, es que estaría muy increíble que todo el mundo entienda, o sea, que la fórmula de felicidad existe y me dijiste así como, ¿de verdad? O sea, sí hay como una fórmula como tal. Compártemela. Exacto, entonces sí, y así tal cual, como lo vivimos en la secundaria, en la prepa, que nos teníamos que aprender la fórmula para el examen de física, hay una fórmula. Es en serio. Ah, Pensé que sí, era sí, es en serio. Ahorita les voy a explicar qué es eso de bueno, la F, pues es felicidad, pero ahorita esa G más la C más la B, se los voy a explicar con un diagrama, por eso era importante el compartir con ustedes esta presentación. Y les cuento que, y aquí es en donde empezamos a entender que esto no es una locura de alguien, ocurrencia, ni una onda así de que se fumó, ¿no? O sea, sí hay una ciencia detrás de esto. Y surge, de hecho, el doctor Martin Seligman, o sea, él es el que empieza, ¿no? Con todos estos estudios y todo lo que es psicología positiva, educación del bienestar, de la felicidad y así, tal cual, ¿no? Entonces, eh, en estos estudios lo que se detecta es que en esta, o sea, hablando de la fórmula de la felicidad, y me regreso un poquito, si se fijan las letras, era G, C, D, ¿no? Lo que se suma. Esa G es de genética, ¿ok? La C es de circunstancias, la B es de voluntad. ¿Qué es lo que pasa, no? Y por qué pensamos en ocasiones que la felicidad se alcanza o que no la puedo alcanzar o que si la descubro? Porque 50% de esta parte interna, ¿no? De sentirnos bien con nosotros mismos y de ser felices y de sentirnos plenos, 50% tiene que ver con la genética. Ese 10% son circunstancias que pasan en la vida. La pandemia es una de ellas. O sea, no podemos hacer nada para ahorita frenar ese condenado virus. Pero ese 10% de las circunstancias sí es modificable de acuerdo a cómo yo la abordo. Entonces, por eso sí está del lado modificable y no del lado no modificable. O sea, si yo dijera, ok, una circunstancia que estamos viviendo es la pandemia, no puedo hacer nada al respecto, estarían no modificables. Pero sí puedo hacer algo al respecto porque depende de cómo yo aborde la circunstancia. ¿Ok? Y el 40% tiene que ver con la voluntad.
Es decir, todas estas actividades, todas estas estrategias, todas estas actitudes, hábitos y todo lo que va a depender de mí que lo quiera hacer. ¿Ok? Por eso hablamos de voluntad. Ya, ¿ok? La ciencia detrás de esto, no sé si han escuchado hablar de las hormonas de la felicidad o los químicos de la felicidad. Y los químicos de la felicidad hacen referencia a algo que se conoce como los neurotransmisores. Para no meternos a muchos detalles ni psicológicos ni médicos y así, visualicemos los neurotransmisores como unas sustancias, ¿no?, que existen en nuestro cerebro, que algo pasa y esta sustancia segrega y como que ahí hace que se hagan conexiones diferentes. Les voy a platicar de 4, o sea, hay muchos neurotransmisores, pero los que realmente nos interesan más en el tema de ciencia de la felicidad son 4, que son dopamina, serotonina, oxitocina y endorfina. Estos 4, si nosotros aprendemos cuáles son las cosas que lo detonan, cuáles son los alimentos que podemos consumir que de alguna manera hace, ¿no?, que se estimule en nuestro cuerpo lo necesario para que se equilibren, porque no siempre es, no es una cosa de, quiero elevar mi nivel de dopamina o quiero elevar mi nivel de serotonina. O sea, no funciona tanto así. O sea, es más bien encontrar que estén equilibradas. Porque la clave en estos neurotransmisores es que existen para algo. ¿Qué hace cada uno? Ahora sí que, ¿para qué me sirve? ¿Y cómo lo puedo mantener en equilibrio? Porque también el hecho de generarlo mucho, o sea, si yo les diría, si nos vamos con la idea de, voy a consumir o voy a hacer esto para elevar mi nivel, pues hay ciertos momentos en donde no necesitamos adrenalina, ¿no? Yo les decía ahorita el ejemplo de adrenalina. Un tener adrenalina en exceso, por ejemplo, puede ser pues negativo también. Aquí, por ejemplo, hablando específicamente de los niños, los videojuegos generan niveles de adrenalina, o sea, elevan la adrenalina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tenemos nivel alto de adrenalina, pero estoy sentado en un sillón estático, moviendo nada más mis dedos, eso no le sirve al cuerpo, porque no está en movimiento, no está huyendo, no está, entonces desequilibra, ¿no?, el cuerpo. Entonces, aquí, por ejemplo, les voy a platicar de lo que está ahí en pantalla, o sea, el dopamina, o sea, hablamos un poco de esto en el tema del bienestar, ¿no?, de la importancia que había en dormir las horas necesarias, ¿no? Entonces, como adultos o adolescentes o niños a lo mejor de 8 años para arriba necesitan dormir de 7 a 9 horas. De niños más pequeños tienen que dormir inclusive 10 horas, ¿no? Pero es muy importante el dormir estas horas suficientes. Eso va a hacer que tus niveles de dopamina estén equilibrados. Si tú no duermes lo suficiente, entonces tienes un bajón de dopamina y entonces entran otras situaciones. Aquí pensaríamos que si no dormimos estamos cansados, fatigados, pero es todo lo contrario, ¿no? De repente ocasiona hiperactividad, ocasiona irritabilidad, enojo, ¿no? Entonces hay que equilibrarlo para que no pasen ciertas cosas, ¿no? Resulta que tengo que ver cómo equilibrar mis neurotransmisores. Los químicos de la cabeza. Claro, o sea, cosas tan sencillas como el celebrar los logros diarios. O sea, en ocasiones no le damos, no sentimos que eso es tan importante, ¿no? O sea, como papás, a lo mejor, sí, felicidades, ¿no? Y ya con eso sentimos que como buen trabajo, ¿no? Te aplaudí, bien. Pero esto tiene que ver más con a nivel personal, que yo me dé cuenta, ¿no?, lo que estoy haciendo bien. Lo que me trajo de alguna manera sentirme orgulloso de mí misma, ¿no? Y puede ser un ejercicio antes de dormir, ¿no? O sea, esta reflexión antes de dormir, de decir, a ver, ¿qué hice en el día que me hizo sentir bien? ¿Qué hice bien? ¿No? Así como de darte tu... Y con esto vamos equilibrando la dopamina.
Ajá, con esto se equilibra la dopamina, se genera, ¿no? Como esta sustancia necesaria. Y otra, pues, es el ejercicio diario, ¿no? El ejercicio, Ejercicio no, sí, para unos puede ser el ir al gimnasio todos los días, pero ejercicio diario, o sea, ¿qué es un ejercicio y qué no es? O sea, estar en tu casa y subir al segundo piso y bajar no es un ejercicio, ¿no? Pero sí un ejercicio diario es a lo mejor salir y caminar 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Eso ya se contempla como un ejercicio constante diario. Y un maratonista, ¿no? O un deportista de alto rendimiento necesita hacer ejercicio en exceso, o sea, porque su entrenamiento lo requiere, no significa que le tiene que bajar al ejercicio. Lo que puede hacer es hacer otras actividades o comer otros alimentos que de alguna manera equilibren eso. Si quisiéramos así relacionar, ¿no? Cada uno de ellos de alguna manera fácil, ¿no? O sea, poniéndoles así como una palabra clave para entender o sea, qué se relaciona con dopamina y qué es con serotonina y así. Imagínense que dopamina es la que tiene que ver con las necesidades básicas, ¿no? O sea, el sueño, el sentirme bien físicamente y anímicamente, o sea, como mis necesidades más básicas. Serotonina está relacionada con esas cosas que te hacen sentir bien, o sea, te llevan a un placer. Aquí, por ejemplo, en los niños, hablando de niños y adolescentes, pues una de las cosas es la parte de la naturaleza, ¿no? O sea, el estar en contacto con la naturaleza es placentero, se ha comprobado, ¿no? Bueno, la serotonina, como toda esta parte, ¿no? De qué te trae como esa parte agradable. Por eso también aquí menciona recordar momentos importantes. En el tema, por ejemplo, de oxitocina, aquí, por ejemplo, dice medita cada mañana, dale un abrazo a alguien, haz un acto de generosidad. Oxitocina se relaciona, es así como el químico del amor. Y en el caso, por ejemplo, de la endorfina a mí me gusta relacionarla como este motor que se enciende, ¿no? ¿Con qué se enciende? Con las cosas que nos gustan, con los hobbies, ¿no? Con estas pasiones que de alguna manera no importa, estoy cansada, pero pues lo quiero hacer, ¿no? Y entonces despierta se segrega, ¿no? Esta endorfina y dice, órale, vamos, ¿no? Toda esta parte que nos da cuando reímos a carcajadas, cuando bailamos, ¿no? Así con la parte, o cuando estás en el karaoke cantando a todo pulmón, aunque cantes feo, no te importa, pero tú estás ahí súper apasionada, ¿no? Es ese motor que se encendió y no importa quién me esté viendo, ni quién me juzgue, lo quiero hacer porque pues me trae felicidad, ¿no? Sí, pues ahora sí que esa es como una probadita, ¿no? De estos 4, por lo menos les digo que hay muchos neurotransmisores, pero estos 4 son los que más se relacionan con el tema de felicidad, ¿no? Entonces, aquí la clave es cómo generar esa felicidad. O sea, sí, ok, entiendo, ¿no? La química y pues bueno, ahí se pueden compartir y buscar información y todo de cómo, o sea, además de estas 3 cosas que les dije de cada uno, qué otras cosas puedo hacer para estimularlo, ¿no? Y pues bueno, es estimulando estos neurotransmisores. 3 tips que yo les paso, ¿no? Si la pregunta es, a ver, Zulema, pero ¿cómo genero eso? Con 3 pasos. La primera es dándole la importancia. Si no le das la importancia, o sea, si tú escuchas esta charla y dices, ay, órale, chido, ¿no? Padre, que lo que haya dicho. Si tú no le das la importancia y no crees realmente que puede ser algo que pueda aportar a tu bienestar y tu felicidad, pues entonces no va a suceder. Si tú le das la importancia y dices, oye, a ver, esto suena interesante, ¿no? ¿Cómo que existe una ciencia de la felicidad? ¿Cómo que existe una fórmula, ¿no? De la felicidad? ¿Cómo es esto de que el 50% de genética? Oye, no, o sea, yo quiero que mi 10% y mi 40% pues contrarresten toda esta parte de genética que a lo mejor no me favorece, ¿no? Entonces, pues bueno, es darle la importancia, indagar un poco más, cuando te recomiendo cosas que hacer, hacerlas. oye, pero dices, o sea, tenemos el 50% ya de genética.
tenemos la posibilidad de tener el otro 40 y el 10% y echarle ganas. Pero es, o sea, científicamente comprobado que ese 50% de genética, porque he oído también que se ha descubierto que el cuerpo va modificándose a través del tiempo y que antes las cosas que se creían inamovibles son modificables. No nos dejes pesimistas. Sí, mira, por un lado yo creo que nos pega más el número, ¿no? De decir el 50% genética, yo creo que lo que nos hace mucho ruido es el que no podamos influir sobre eso, pero no significa que el 50% de nuestra genética es mala, ¿no? O sea, inclusive esta, o sea, ¿qué influye en la felicidad de esta parte de genética? Es, pues a lo mejor, o sea, esta parte de las familias, ¿no? Que son a lo mejor muy introvertidas, enojonas, ¿no? Irritables, o sea, como que que de repente dicen, ay, es que pues soy explosivo, pero pues así era mi papá, y el papá dice, y así era tu abuelo, ¿no? Entonces, un poco esa parte que si lo analizamos más a fondo, o sea, esa genética que es, pues viene, o sea, es como el temperamento, ¿no? Y como que dices, oye, a ver, pero entonces sí es un tema de personalidad, de forma de ser, y creo en la parte de mentalidad de crecimiento, y creo en la parte de que la genética sí puede ser modificable, pues entonces ahí ya no hace tanto ruido, porque dices, no me quedo conforme con que ese 50% no es modificable, ¿no? Entonces, es ahí donde yo en lo personal, yo no me clavo, ¿no? Con el 50% no hay nada que yo pueda hacer, porque yo sí creo que sí hay cambios. No, me imaginé a gente pesimista que nazca con este 50% pesimista y dije, no, pues tampoco hay mucho cómo ayudar. Sí, ahí sí, si lo cree así, pues a echarle ganas porque tiene ese 40% va a ser el que lo va a ayudar a salir adelante de forma positiva. Y bueno, una vez que le das la importancia, pues el segundo paso sería hacer actividades específicas. ¿Qué? O sea, si me dicen que la dopamina, o sea, la puedo nivelar y tener sanos niveles de dopamina si duermo bien y si hago ejercicio, bueno, pues entonces a ponerme las pilas y ver cómo le hago para dormir una hora más que no estoy durmiendo o levantarme una hora más temprano para hacer ejercicio, ¿no? Entonces, pues hacer estas actividades específicas. Y aquí de lo que poco se habla, o sea, yo creo que de todo a lo mejor los que han escuchado, a veces hablan de la alimentación y tiene mucho que ver y es una de las maneras más sencillas y ahora sí que requieren menor esfuerzo físico, actitudinal y mental para llegar a ello, ¿no? Les voy a platicar un poco les voy a dar unos ejemplos. Ahorita me voy a concentrar en la dopamina y en la serotonina. Bueno, y a lo mejor, sí, en esos dos. Okay. Sí, decir, de la adrenalina también, pero no en esos dos, porque dopamina y serotonina eran los que teníamos en la imagen. Hace rato les decía que la adrenalina nos servía como para activarnos, para llevarnos, ¿no? Como a estos límites deportivos o para huir, ¿no? De algún peligro. Al igual, la dopamina nos sirve para controlar impulsos, ¿no? O sea, esta parte de querer como explotar, ¿no? O sea, si hace rato les decía dopamina es relaciónenlo como nuestras necesidades básicas. Si no dormimos lo suficiente, pues vamos a estar irritables, vamos a estar enojones, va a haber algo de ira por ahí. Entonces, justo tener dopamina equilibrado hace que podamos controlar esos impulsos, nos motiva, ¿no? Estar alegres. Para aquellas personas, por ejemplo, que son como más retraídas, por ejemplo, o sea, que no les gusta tanto la socialización, nos ayuda a elevarles sus niveles de dopamina. O no sé si alguno de ustedes ha sentido, por ejemplo, en alguna ocasión, no sé, que de repente a lo mejor te invitaron a una fiesta o a una cena y tenías muchas ganas de ir, pero un día antes se te quitaron las ganas. Y ese mero día dices, es que no sé qué me pasó, no tengo ganas de ir. Y no tengo ganas de ir y no tengo ganas de ver a nadie y no tengo ganas de platicar. O sea, ahí, por ejemplo, es un bajón de dopamina, porque es una de las sustancias que nos ayuda a socializar, ¿no? Entonces, oye, Zulema, y ahorita que mencionas esto,
digo, lo traigo a colación porque es interesante. Una de las cosas que se ha visto en la pandemia es que nos está empezando a costar mucho trabajo socializar, o sea, que de hecho se habla que la siguiente crisis fuerte va a tener que ver con la socialización. Entonces, el tema de la dopamina puede ser algo que ayude. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita, eso, o sea, si nosotros dijéramos, ok, a ver, dopamina nos ayuda para controlar impulsos, nos ayuda para socializar y nos ayuda para motivarnos. Pero, pues, no estamos pudiendo socializar. Entonces, pues, quiere decir que a lo mejor tenemos un desequilibrio de dopamina. ¿Qué podemos hacer para elevarlo? Y ahí es donde entran, pues, hacer actividades específicas, pues duerme tus horas suficientes, haz ejercicio. Si dices, ¿sabes qué? Pues no estoy pudiendo hacer ejercicio, o sea, porque resulta que pues está lloviendo, porque hace mucho calor, no puedo salir a Estamos correr. cerrados. Cualquier situación que dices, bueno, tampoco el ejercicio. Ok, aquí entra la alimentación estratégica. Entonces, por ejemplo, les comparto bueno, ahorita me regreso, es que les iba a decir, ok, otras cosas que notamos, ¿no? En cuestión de, ay, perdón, en cuestión de carencias de la dopamina, pero ahorita me regreso. Si nosotros notamos esta parte de, ok, a ver, está irritable, está enojado, no está socializando, y ya nosotros ya lo empezamos a sentir, ¿no? Así como ya no controlamos nuestros impulsos tan fácil, ¿no? Entonces, ok, todo eso me dice que tengo que elevar mi dopamina. ¿Qué hago? Hay alimentos como el plátano, la carne, el pescado, la leche y el huevo. Estos alimentos ayudan a elevar mi dopamina. ¿Qué pasa en ocasiones que cuando no sabemos esto, si no estamos haciendo ejercicio, entonces activamos, lo más lógico para nosotros es ponernos a dieta. Entonces, no estoy haciendo ejercicio y me pongo a dieta, entonces, pues, ¿qué crees? Que ya no como leche, o sea, ya no consumo leche, a lo mejor ya no consumo huevo más que las claras, ¿no? El plátano me lo quitaron porque tiene mucho azúcar y la carne tiene grasa. Entonces ya no como carne, como pescado. Entonces no estoy comiendo ninguno de los alimentos que estratégicamente me ayudan a subir la dopamina. Entonces, Oye, sabio y sí nos manda esos antojos. O sea, el cuerpo sabe lo que necesita. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos o no sabemos escucharlo, ¿no? Ahorita, hace rato mencionaba, ¿no? Con el síndrome premenstrual, es muy común que a las mujeres, antes de que les venga su periodo, se les antoje el chocolate. O sea, se les antoja, necesito un chocolate, ¿no? Y si te fijas, te mencionaba hace rato que una de las cosas que ayuda mucho para que no estemos deprimidos y que no nos sintamos es el chocolate. Entonces, a todas esas mujeres que les dan ganas de llorar, ¿no? Antes de que les venga su periodo, cómete un chocolate, ¿no? Entonces, el cuerpo te lo haz está diciendo de alguna ejercicio. manera. Ajá, o haz ejercicio, hay otras cosas, ¿no? Pero pues bueno, este tipo de cosas son muy útiles conocerlas. Por ejemplo, ahorita que mencionas del cuerpo nos avisa, ¿no? Existen estos químicos, la clave está en saber cómo funciona cada uno, o sea, y ni siquiera es meternos a estudiar muchísimo, es decir, ok, a ver, hay 4 químicos importantes para la felicidad, que son dopamina, serotonina, oxitocina y endorfina. ¿Cómo funciona cada uno? Ahora sí que o sea, ¿cuál es su función? ¿Qué pasa si lo tengo en exceso? Porque también es importante detectar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, les doy el ejemplo de un exceso de serotonina nos eleva el líbido, nos eleva la sociabilidad eh, y eleva, por ejemplo, este tema de paciencia. O sea, ¿qué onda con el estrés? Es que estoy molesta y el estrés tan malo. Y yo le decía, es que el estrés no es malo. El estrés nos hace funcionar, ¿no? En algunos momentos que lo requerimos y que es, o sea, este estrés que es, generalmente lo entendemos como los niveles elevados de todas estas sustancias, ¿no? Y de otros neurotransmisores que están en un nivel
pues alto y empezamos a actuar en desequilibrio. ¿El estrés tiene que ver con estas sustancias en exceso? Con estas y con otras. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, o sea, ¿qué nos genera estrés? Y tocando ahorita, por ejemplo, los puntos con los que hemos estado hablando. Si yo tengo altos niveles de adrenalina, es decir, pongamos ejemplos de adultos, ¿no? Supongamos que en el trabajo, ¿no? Estamos muy saturados y hay un proyecto nuevo y tenemos una fecha límite de entrega y así, estamos reaccionando con niveles altos de adrenalina, se nos olvida comer, ¿no? No sentí que tenía hambre ni me acordé, nos dieron las 3 de la mañana trabajando, no me dio sueño, no me di cuenta, estaba yo funcionando en altos niveles de adrenalina, eso por un lado. Sumémosle el que vimos ahorita de dopamina. No dormí bien, no estoy durmiendo las horas suficientes y no estoy haciendo ejercicio porque pues le estoy entregando todo el tiempo a la chamba, ¿no? Entonces, aquí tengo un desequilibrio, o sea, no significa del todo que sean niveles altos de todo, simplemente están desequilibrados. Imaginémonos ese ecualizador de música que tiene los botoncitos que le subes el bajo y le vas poniendo así, lo vas equilibrando. Ah, bueno, no todo tiene que estar arriba, no todo tiene que estar en el centro, unos están más abajo, otros están más arriba. Lo mismo funciona con los neurotransmisores. ¿Qué pasa con el estrés? Es que los tengo fuera de nivel de donde deberían de estar. No pasa nada si, por ejemplo, fuera esa semana de ese proyecto especial y gracias a mi alto nivel de estrés, pues pude sacar, ¿no?, el trabajo adelante y pues nos sacamos el premio, lo que fuera. La bronca está, o sea, la problemática empieza cuando nuestro cuerpo se tiene que acostumbrar a funcionar en esos niveles por mucho tiempo. O sea, el estrés es bueno en nivel sube y baja, porque sube y no pasa nada, lo regulo, sube, no pasa nada, lo regulo. Pero cuando llega a un nivel en donde ya empieza a ser como lineal, entonces ahí es donde se activa la enfermedad, donde el cuerpo dice, oye, a ver, espérame, o sea, esto no es normal. Y entonces hace cuenta que empieza como a las celulitas como a luchar un poco ahí para traerte de regreso a donde deberías estar. Y entonces, pues ya, la enfermedad autoinmune, el cáncer y todo empieza a salir. Si nosotros podemos sumarle a los niños que sepan que pueden comer ciertos alimentos para modificar su estado de ánimo, por ejemplo, pues eso es de ganancia, ¿no? En World Schooling, pues les enseñamos cómo ellos pueden hacerse sus licuados en las mañanas, cómo pueden hacerse sus snacks saludables. Entonces, este snack saludable, además de ser saludable, resulta que tiene la combinación perfecta, ¿no?, para elevar el nivel de endorfina, ¿no? O sea, les pongo un ejemplo de algo para que lo hagan mañana con sus hijos. O sea, un pan con crema de cacahuate, ¿no? O sea, mantequilla de maní, por ahí dirían en Latinoamérica, con pedazos de plátano. Y si le ponen arándanos, es una comida completa para equilibrar la endorfina. Si avena, por ejemplo, la avena es un súper alimento para que los niños aprendan. Zulema, qué lindo, qué interesante. Y ahora nos dejas picados para la siguiente. Nos vas a tener que ir dando como previews de la siguiente plática, la siguiente. Está perfecto, lo podemos hacer algo de... Compártenos de nuevo tus redes sociales, por favor, para que todos podamos ir a buscarlas. Yo creo que estaría bueno un par de estrategias para no quedar quemados por el estrés. Sí, ¿no? sí. Pues muy bien, Zulema, muchas gracias por tu tiempo, por todos los conocimientos y además por los maravillosos tips para generarnos felicidad. Encantada. Gracias a ustedes por escuchar.